Bueno, la ponencia ahora hemos llamado hacia una agricultura de precisión, pero yo creo que tenemos que hablar de, o un título más correcto sería ya estamos en una agricultura de precisión. O sea, sí que es verdad que se están comenzando, y ahora lo veremos, a implementar nuevas medidas tecnológicas para mejorar el campo. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Iván Martín, soy ingeniero agrónomo y trabajo actualmente en una empresa productora de azúcar. Pero decir que me siento muy acogido aquí en esta parte del mundo porque mis primeros pasos como ingeniero agrónomo los empecé a dar en Centroamérica. Empecé a trabajar en comunidades rurales en Honduras, Nicaragua y Guatemala en proyectos de cooperación que ayudaban al desarrollo de las comunidades. Entonces, bueno, esto un poco más al sur, pero me siento como en casa. Me podéis localizar en la cuenta de Twitter o ahí tenéis mi email para cualquiera de las preguntas que queráis. Bueno, pues ¿qué es Azucarera? Azucarera es la empresa líder de producción de azúcar en España. Somos la filial española de un grupo británico que se llama AB Sugar, que está enmarcado dentro de otro grupo más grande que se llama ABF. Somos alrededor de 800 empleados directos y luego tenemos alrededor de los 600, o sea, 800 empleados y alrededor de 600 contratos directos también. Tenemos 4 plantas de producción, 3 en la zona norte de España y una en la zona sur. De las, como veis aquí, del 1.300.000 toneladas de azúcar que se consumen en España, nosotros producimos alrededor del 41%. Pues esto es la remolacha, no sé si lo conocíais o no, este es el cultivo donde nosotros en Europa extraemos el azúcar. Vosotros estaréis más familiarizados con la caña de azúcar, que es todo lo que se produce en las zonas tropicales, excepto en Chile, que también se cultiva remolacha azucarera, y aquí en América también en América del Norte. Y luego en toda Europa sacamos el azúcar de aquí. Bueno, mi trabajo se centra, como veis arriba en la escalera esta, nuestro trabajo en agrícola se centra en las cuatro primeras partes. Trabajamos la siembra, trabajamos el desarrollo del cultivo, trabajamos la cosecha y trabajamos la entrega en fábrica. En todas estas partes ya estamos aplicando la inteligencia artificial, ya estamos aplicando tecnologías para interpretar los datos y que nos ayude a mejorar. Y en la última parte también, que es la parte de cuánta demanda tenemos y dónde la tenemos que llevar, también estamos empezando a trabajar en ello. Pero en Azucarera no solo somos productores de azúcar, sino que tenemos muchos más productos que ofrecemos a nuestros clientes. Trabajamos alimentación animal, fertilizantes, somos productores de electricidad, de biogás, de vapor de agua, o sea que al final de esta plantita no solo sale azúcar, sino que salen un montón de productos más. Pues nada, aquí tenemos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy en la agricultura. Pues la verdad que son muchos y muy complicados, pero gracias a estas tecnologías seguro que podemos hacerlos más llevaderos. Nos enfrentamos a una población de más de 10.000 millones de personas en 2050. Hay que el 68% de la población mundial esté viviendo en zonas urbanas. Aquí estuve mirando las estadísticas de Perú y en Perú ya el 78% de la población vive en ciudades. Hay muy poca población que vive en el campo y, de hecho, 1/3 de la población, como sabéis, ya vive solamente en Lima. También vemos que hay una preferencia en el cambio de productos que consumimos. Hay zonas en las que se están produciendo productos más caloríficos, productos más proteicos y otras zonas donde la dieta se va desviando más a consumos vegetales, a producciones orgánicas. O sea, el mundo está cambiando. Y también tenemos que jugar con el cambio climático, que has leído mucho esta mañana en la mesa redonda, la preocupación de todos vosotros sobre el cambio climático. Y lo último, la incertidumbre de los mercados. Esto es súper importante porque es que el agricultor es el eslabón más débil de toda la cadena y al final todas estas incertidumbres climáticas y estas incertidumbres de precio en un mercado globalizado les hacen
que tengan más propensión a la pérdida de rentabilidad. ¿En qué se ha estado trabajando durante este tiempo? Pues los ingenieros agrónomos hemos estado trabajando en la expansión de las zonas arables, pero hemos llegado a un punto en el que ya toda la tierra arable está ocupada, ya no se puede ampliar más. Tratamos de disminuir el gap de rendimientos entre unos y otros agricultores. Esto es algo que tiene muchísimo potencial. De hecho, lo veremos a lo largo de esta presentación. ¿Por qué un productor de una misma zona puede tener mayores producciones y mayores rentabilidades que un vecino suyo que tiene las mismas condiciones climáticas, que tiene el mismo tipo de suelo? Pues ahí esto es un punto a trabajar donde tenemos muchísimas posibilidades. La agricultura, la producción y uso eficiente de los recursos, cuánto agua estamos aplicando, cuánto abono estamos aplicando y en qué condiciones. La biotecnología también, y aquí se está aplicando mucho el tema de los datos para seleccionar las mejores variedades. ¿Cómo disminuimos la superficie agrícola destinada a alimentación animal? Los animales, para producir proteína, necesitan muchísimo más campo de lo que para producir esa cantidad de alimento, mucho más que un simplemente cultivo. Y luego tenemos que reducir, o se está trabajando en reducir la superficie agrícola destinada a biofuel. Y por último, la mejora genética. Bueno, pues con esto, la ONU, a partir del 2015, marcó la Agenda 2030, donde nos marcó estos objetivos de desarrollo sostenible, los que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de producir y a la hora de marcar nuestro rumbo. Por lo tanto, para tener una buena producción y para poder estar en este mundo, al final tenemos que ser sostenibles. Tenemos que trabajar la pata económica del agricultor, la pata medioambiental, tenemos que cuidar la tierra donde estamos y tenemos que trabajar y tenemos que cuidar también la parte social, la parte de las comunidades rurales. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, pues venimos de una agricultura muy intensiva, una agricultura en la que no hacíamos diferenciación, una agricultura donde en la base de la pirámide teníamos los métodos químicos y los métodos mecánicos. Estos son métodos de tengo este problema, pues aplico esto. Y dejábamos a un segundo lugar la parte agronómica. Pues ahora la agricultura cambia. Ponemos en el vértice de la pirámide como más importante los métodos preventivos, los métodos que le hagan al agricultor predecir cuándo van a tener ese riesgo. En lugar de trabajar en métodos curativos, trabajamos más los métodos predictivos. Y ponemos en la base de la pirámide, lo menos importante, ponemos los métodos de control, los curativos. Os voy a poner este vídeo, Os voy a poner este vídeo para que veáis, que a lo mejor es un poquito de ciencia ficción o no, pero hacia dónde va el mundo de la agricultura de precisión. With the weather, prices are up by 10 cents at the elevator. Message to Walker. That's great. Thanks. Go to Field 5 and aggregate all. Mark? How are the boys? They're working where we can't, and I'll be on it all night. They'll get it done. Go with Solution 2, Field 5. Solution 2, Field 5. Let's do it. Bueno, pues esto es un vídeo que se lo he quitado a John Deere, se lo he tomado prestado. Y bueno, como podéis ver, parece ciencia ficción, pero no. Este tipo de tecnologías también se están aplicando en el campo. Esta mañana hemos estado viendo varias disciplinas donde se aplican, pero en el campo ya lo tenemos.
Pues quiero contaros durante todo este tiempo distintos casos de uso, porque me gustaría ser muy práctico en esta presentación y que seáis muy participativos, porque al final vosotros tenéis el conocimiento de los datos, nosotros tenemos como ingenieros agrónomos el conocimiento agrícola, el conocimiento de cada cultivo, y juntos podemos hacer ese tándem para conseguir que el agricultor tenga mejores rendimientos y menores costes. Así que, de verdad, interrumpidme lo que queráis y lo vamos viendo. Uno de los casos de uso que tenemos en Azucarera es un modelo predictivo de oidio. Este modelo predictivo tiene en cuenta las condiciones climáticas. Gracias a dispositivos como estaciones climáticas, lo que hacemos es medir las distintas temperaturas, las distintas humedades relativas, y en base a eso hemos creado un modelo que va aprendiendo por sí mismo de cuándo son los puntos de riesgo o los picos de riesgo de tener este problema. Otro de los casos de uso que tenemos o que estamos poniendo en marcha también es un modelo predictivo de riesgo de cercospora. La cercospora también es un hongo que ataca a la remolacha azucarera. Le llega a producir alrededor de un 20% de pérdida de rendimiento o de pérdida de azúcar. Entonces, hemos creado este modelo, también es un modelo que va aprendiendo por sí mismo para darle a cada agricultor, en cada parcela, cuál es el punto de riesgo de cada una de sus parcelas en función de las condiciones climáticas. Como podéis ver aquí, hay distintos colores. Estos colores, en función de si es verde o si es rojo, indican el riesgo, el nivel de riesgo que tiene. El nivel de riesgo hasta ahora lo hemos calificado del 1 al 7. El 1 es poco riesgo y el 7 es mucho riesgo. Entonces, diariamente el agricultor tiene esta información en su plataforma donde va viendo el riesgo de tener cercospora que hay en cada una de sus parcelas. Bueno, y esto, robots en el campo. También nos está hablando, nos hablabas esta mañana de la visión artificial. Pues esto es un claro ejemplo de visión artificial en el campo. Imaginaros, en el campo todo es verde. Entonces, ¿para qué utilizamos este robot? Esto lo han desarrollado en Francia. Nosotros todavía estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Madrid para ponerlo en marcha en España. Pero de lo que hemos leído de este robot, que lo que hace es eso, trabajar con visión artificial. Identifica cuál es la planta de remolacha y cuáles son las malas hierbas. Va aprendiendo y al final, lo identifica porque no es suelo, tiene un color verde o tiene un tamaño mayor o un tamaño menor, o está entre las líneas o está entre las plantas. O sea, al principio, es un sistema de aprendizaje continuo para lograr discernir cuál es la planta de remolacha de cuáles son las malas hierbas. ¿Qué hacemos con esto? Pues que este aparato directamente, mediante esto, le aplique solo el herbicida necesario a cada una de las plantas. En lugar de aplicar herbicida a toda la superficie, esto localiza dónde tenemos el problema, dónde tenemos la mala hierba y le aplica el herbicida necesario. Con esto nos ahorramos muchísimo consumo de herbicida y también conseguimos mejorar el medio ambiente, ya que no estamos aplicando a toda la superficie, sino que a la zona afectada. Dosis de siembra, este es otro de los casos prácticos que tenemos en marcha en Azucarera, donde le damos al agricultor un mapa para que decida, un mapa con las dosis de semilla adecuadas para cada zona de su parcela. Aparentemente, cuando miramos una parcela creemos que todo es igual, pero no. Dentro de cada parcela hay irregularidades, hay zonas diferentes. Entonces, estos colores de aquí indican la dosis de siembra que tiene que aplicar cada agricultor en cada uno de los colores. Las zonas más productivas son las zonas azules y las zonas menos productivas son las zonas rojas. Entonces, el agricultor decide si es una zona poco productiva, o no aplico semilla, porque constantemente son zonas que no me van a dar producción y lo dejo sin sembrar, o aplico una dosis de semilla menor. Y en las zonas más productivas lo que haces es buscar la dosis de siembra adecuada para esas zonas.
Esto lo estamos trabajando también porque, claro, dicen, bueno, te dan un mapa. ¿Y cómo aplico esto? ¿Cómo hago yo esto? ¿Hago una siembra a mano? No, hay ya sembradoras que llevan el dispositivo integrado para que tú puedas descargar el mapa y ellas solas te van haciendo este sembrado diferencial. Otro de los casos de uso que tenemos es la recomendación de riego a nuestros agricultores por medio de una plataforma que hemos creado ad hoc para ellos. Les damos la recomendación semanal de riego. ¿Cuántos milímetros de agua necesita cada zona de la parcela? Aquí, como veis, en este ejemplo tenemos 3 zonas diferenciadas, la verde, la amarilla y la roja. Pues cada una de las zonas tiene una dosificación diferente de riego. Lo mismo estamos haciendo para la fertilización. No tenemos que aplicar la misma cantidad de nitrógeno a toda la parcela. Miremos cuáles son las zonas más productivas, cuáles son las zonas menos productivas y apliquemos lo necesario para cada momento. Entonces, este mapa le da la información al agricultor de cuáles en las zonas rojas necesita menos nitrógeno, las zonas verdes necesitas más. Y esto es un mapa semanal. El agricultor cada 5 días prácticamente va teniendo la información de cómo va evolucionando el nitrógeno dentro de su parcela. Otro caso de uso que tenemos es la predicción de la cosecha, la predicción de cuál es la sacarosa final de cada una de las parcelas. Hasta ahora, la planificación del cosechado iba más, o lo estábamos haciendo más enfocado hacia qué preferencias tiene el agricultor porque vaya a sembrar un cultivo después, o porque quiero sembrar antes porque me quiero ir de vacaciones, o simplemente porque quiero tener la parcela sin cultivo. Y ahora lo que estamos haciendo es integrar este modelo para poder predecir el momento de cosecha de cada parcela y hacerlo de una manera integrada dentro de todo el recorrido de parcelas. La verdad es que estamos teniendo bastantes buenos resultados. Solamente llevamos 2 años de trabajo y estamos teniendo alrededor de una fiabilidad del 60%, o sea, entre 60 y 65%. O sea que para ser 2 años solo los que llevamos de trabajo nos estamos aproximando bastante. Otro caso de uso de los que tenemos es la caracterización de agricultores. ¿Os acordáis al principio que os decía cómo podemos disminuir el gap que hay entre agricultores? Pues esto es lo que estamos haciendo. Cogemos agricultores de la misma zona y mediante un estudio analítico con todos los datos de esos agricultores recogemos los datos de sus cuadernos de campo, trabajamos qué variedad de semilla tiene, cuál es la fecha de siembra, quién es la persona que lo ha sembrado, ¿lo ha sembrado él o es una empresa de servicios que lo ha sembrado? ¿Cuánto agua está aplicando? ¿Hace un riego semanal o lo hace cada 2 días? ¿Cuánto abono? ¿En qué momento? O sea, todo el proceso productivo lo tenemos recogido en nuestros sistemas y a raíz de ahí estamos creando esta caracterización de agricultores. ¿Qué agricultores dentro de una misma zona que tienen variables no manejables? Las variables no manejables son clima, un agricultor tiene clima que le ha tocado, y el suelo también, no puede cambiar su parcela, se podrá ir a otra, pero no puede cambiar eso. Entonces, teniendo en cuenta esas variables que no son manejables, ¿cómo le podemos ayudar al agricultor mediante las variables manejables que son variedad, fecha de siembra, fecha de recolección, cantidad de abono, todo eso? ¿Cómo se puede acercar a los agricultores más productivos? Pues aquí veis que tenemos un grupo de agricultores, que este grupo parece que tiene un comportamiento normal, y aquí tenemos un grupo de agricultores que parece que tiene un comportamiento que no, bueno, pues muy diferente. Lo que estamos haciendo es estudiar más en detalle cuáles son las características de unos y de otros para poderles aproximar entre sí. Otro de los casos de uso que tenemos es la fuga de agricultores. ¿Por qué? Porque un agricultor me siembra un año y al año siguiente decide no sembrar remolacha. Esto está pasando lo mismo en compañías telefónicas, bueno, es que lo comentabas tú también esta mañana, es como, ¿por qué? ¿Por qué un agricultor se nos va? Pues aquí
lo que estamos haciendo es igual, analizar todas las variables que influyen en la toma de decisión del agricultor para ver cuáles son las que hacen que el agricultor se fugue o se quede con nosotros. ¿Están influyendo el precio de los cultivos alternativos? ¿Influye el precio del trigo? ¿Influye el precio del maíz? ¿Influye, no solo eso, influyen los medios de comunicación que están alrededor del cultivo? ¿Vemos noticias positivas sobre el cultivo y el agricultor siembra más? ¿O vemos noticias negativas sobre el cultivo y el agricultor deja de sembrar? Pues todo eso lo estamos trabajando para entender por qué nuestros agricultores un año deciden sembrar y otro año no. El objetivo es tener una base sólida de agricultores, no que cada año tengamos que negociar con nuevos agricultores. Están muy callados, ¿eh? Sí. Bueno, aquí tenéis algún ejemplo también de otras empresas. Se está trabajando también en mejorar o seleccionar las variedades más productivas y de más calidad. Están trabajando semillas de girasol, esto es un ejemplo de girasol, en predecir el rendimiento en lechuga. También pues en predecir, sobre todo predecir rendimientos, cuál es el momento óptimo, es que eso es clave. Predecir el momento de cosechar arándanos y fresa. Y luego selección de variedades que son más tolerantes a plagas o a enfermedades. Mediante toda esta analítica, mediante todo este tipo de sistemas de analítica, pues se pueden seleccionar aquellas variedades mejor adaptadas al terreno. Y nada, si tenéis alguna pregunta, me gustaría que tuviésemos ahora un momentito de debate, si puede ser, o... Bueno, nada, gracias por tu exposición, la verdad es súper buena, en el sentido de que nos abre posibilidades, imagino, para quienes estamos en estos mundos de datos y sobre todo las propuestas que podemos incluso desarrollar en el mercado peruano, ¿no? Yo me llevo, pues, todos estos casos de alguna forma empiezan a sonar, digamos, yo que me relaciono probablemente visitando clientes, distintos clientes, y hay muchas de estas necesidades, ¿no? Visitaba a un cliente hace poco del sector agro donde tiene necesidades desde poder saber, digamos, qué arándano está más maduro que otro, o por qué está, o si está ya maduro o está a punto de malograrse, y empezar a evaluar una serie de elementos de por qué, o sea, preguntarse por qué se malogró. Puede ser el agua, puede ser inclusive la contaminación de los vehículos en sí, el smog de los vehículos, también era un factor que influía, y obviamente son justo lo que tú dices, los no controlados, ¿no? Entonces, empiezan uno a desarrollar preguntas, ¿no? Y estas cosas a veces, ¿cómo pues tangibilizarlas, ¿no? Entonces, me gustaría saber primero un poco eso, cómo es que empezaste a desarrollar justo estas cosas que no son nada tangibles, ¿no? Como el clima, como el suelo. Te escuchaba por ahí hacer en uno de los casos que mencionaste, por ejemplo, este tema del smog también. Eso es uno. Y lo otro es, si bien son probabilidades, o sea, y entiendo que está funcionando, me dices tú en tu sector, ¿cada cuánto? Escuchaba por ahí que cada 5 días hacen una actualización. ¿Cómo es qué procedimiento o qué rutina se está generando en tu empresa, en la empresa donde estás, para poder actualizar o reaprender, ¿no? O que los modelos aprendan, ¿no? Porque me imagino que esto hay que actualizarlo semanas, mes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el agro se comporta, ¿no? Porque hay distintos sectores en donde dicen, depende de mi negocio, yo aprendo cada mes, cada día, cada hora, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir también un poco de eso? Gracias. Claro, una de las cosas que tiene la agricultura es que trabajas de manera muy estacional. Entonces, tienes solamente una vez al año, solo una vez al año puedes volver a renovar el modelo. Claro, porque siembras, tiene que pasar todo el ciclo y hasta que no tienes cosecha no puedes volver a mejorarlo. O sea, todos estos modelos sí que van mejorando año a año, pero la mejora igual es un poco más lenta que en otros sectores que tienes datos más actualizados. ¿Cómo? Claro, teníamos, por ejemplo, el modelo que tenemos de predicción de rendimientos. Empezamos con un 50% el primer año
de exactitud, y este año, que es el segundo año que estamos haciendo y tenemos ya más datos de información satelital, nos ha subido al 65. O sea que sí que vemos que al final cada año el modelo va aprendiendo. Otra de las cosas... No, consideramos lo mismo, lo que pasa es que hemos tenido más datos. Hemos tenido más datos, sí. Y luego otra de las cosas que también que es súper curiosa es el año pasado tuvimos una concentración de azúcar muy baja en la zona norte de España y este año muy alta en la zona sur de España. Cuando lo normal es tener un 16% de sacarosa, el año pasado tuvimos un 15% en la zona norte y este año en el sur alrededor del 20%. Entonces, estos datos tan extremos es lo que nos hace que los modelos puedan seguir aprendiendo, porque si todo se comportase de manera lineal no tendríamos capacidad de aprender esos momentos en los que hay picos. ¿Y estos temas del smog o de la...? Sí, claro, es que estamos trabajando. Nosotros tenemos un proyecto que es el que llamamos True Potential, que es como que el agricultor aprenda de los mejores agricultores. Entonces, ahí manejamos, por un lado, cuáles son las variables no manejables que el agricultor sobre las que no puede influir, y ahí trabajamos todo el tema climático y todo el tema de suelos, y cómo podemos trabajar o cómo puede aprender cómo pueden aprender de su vecino, seleccionando o cambiando las variables manejables. Sí, exactamente. Es como si este agricultor está aquí y tiene estos rendimientos, porque tú que estás en la misma zona no los tienes, pues aprendamos entre todos. Es una herramienta que estamos desarrollando, es una herramienta colaborativa entre agricultores para cada vez mejorar más entre ellos. Pero lo que es importante es saber esos clústeres, cuáles son esos grupos de agricultores, y esos grupos de agricultores nos lo identifican las variables no manejables. Al final dentro clima y suelo son muy claras, pero igual en otro negocio se ve alguna variable no manejable más. Sí, ¿qué tal? Paul, ¿qué dices? Consulta, con respecto a poder sustentar económicamente ese tipo, porque imagino para poder capturar la información tiene que haber sensores, tiene que haber, ¿no?, cierta tecnología, centralizarlo, PLCs. Cada una de las iniciativas que has tenido seguro ha tenido una infraestructura o ha tenido que implementarse algo adicional, ¿no? Estos proyectos así per se, y sobre todo en esta industria, en la agricultura, ¿cuánto tiempo de retorno o cómo se justifican esas inversiones en el tiempo? Es decir, el retorno no creo que sea en la primera cosecha, deben ser, ¿no? Y dices que tienes 2 años ya implementando ese tipo, entonces si ya se pagaron, o en todo caso cuando pusieron la propuesta de que iban a implementar eso, ¿cómo lo propusieron, cómo lo vendieron, ¿no?, y a qué plazo iba a traer el retorno? Claro, hicimos ahí, estudiamos un poco el mercado que había. Vimos qué tecnologías eran las que más se estaban aplicando y dónde estaban teniendo mayor éxito. Y vimos que en viña ya se estaba trabajando mucho el vino. Al final tiene un valor añadido muy alto. Entonces se estaba trabajando mucho con satélites, Big Data, o sea, todo. Y ahí, de ahí hicimos una propuesta y empezamos a trabajar con una empresa y nos hizo un estudio de viabilidad en función de los datos que tenéis, qué información es viable tener un proyecto o no y qué retorno podríamos llegar a tener. En el caso de las estaciones climáticas, el retorno es súper rápido. Porque hay empresas, no sé aquí, pero bueno, hay empresas en España que no tienes que comprarte la estación, que la tienes que alquilar. Entonces no tienes que hacer un gran desembolso. A lo mejor por $200 al año tienes ya la estación climática y te sirve para los diferentes cultivos que tengas en tu parcela. Y eso sí que es una rentabilidad súper alta para la predicción de plagas y enfermedades.